Saludamos con el afecto de siempre para la audiencia de la 103.9 que nos acompaña en Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio El Plural. Nuestro programa de hoy se va a referir casi exclusivamente a la encíclica del Santo Padre Laudatio Si. Es un tema de enorme importancia. La encíclica se asienta sobre, para aquellos que conocen un poco menos, sobre la invocación de San Francisco, el Laudatio Si Miseñore, que es el cántico de las criaturas, que es considerado el más bello trozo de la poesía religiosa luego de los evangelios, que fuera escrita en 1225 por el santo. Esto obliga a repensar que la tierra, nuestro hogar comunitario, es también como una hermana en la que compartimos la existencia y como una madre bella que nos recibe con sus brazos abiertos. Asumamos que somos tierra. Nuestro propio cuerpo está formado por elementos del planeta, su aire nos da aliento y su agua nos vivifica y al mismo tiempo nos restaura. ¿Qué nos quiere decir su santidad con la encíclica? Mucho y todo. En primer lugar, nos recuerda que la creación nos tiene como coprotagonistas. No cabe que la destruyamos por el egoísmo, el materialismo extremo y la ausencia de perspectiva histórica. Es imprescindible comprender que Francisco nos está previniendo las cercanías del desastre. La levedad de la dirigencia política mundial debería avergonzarse de su ineptitud y siniestra hipocresía. Los llamados líderes mundiales, aunque este calificativo les queda demasiado holgado, saben que se está mintiendo y demorando decisiones que no pueden esperar. El consumo, transformado diabólicamente en consumismo y alentado con fervor suicida, aun por quienes se dicen o sienten progresistas, es exactamente lo contrario de lo que hay que proponer. Las finanzas ahogan a la economía real. No se aprendieron las lecciones de la crisis financiera mundial. Hemos escuchado que se dice. La denuncia referida al predominio de las finanzas sobre la política es muy severa. También lo es la afirmación de que la economía no debe someterse a los dictámenes eficientistas de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. La salvación de los bancos a toda costa, haciendo pagar el precio a la población, sin la firme decisión de revisar y reformar el sistema, reafirma un dominio absoluto de las finanzas que no tiene futuro y que solo podrá generar nuevas crisis después de una larga, costosa y aparente curación. Esto que decimos es una cita textual de reflexiones hechas con mucha entidad. El mundo requiere un cambio de paradigmas. Hay que recuperar el sentido humano de la existencia. Los avances científicos y tecnológicos, bienvenidos ellos, tienen que contribuir a ese propósito vital. ¿Es lo que está sucediendo en la realidad? Claro que no, porque la pobreza y el sufrimiento de miles de millones de personas no ceden. Hemos invitado para que nos ayude a comprender el significado de la encíclica a un miembro de la Iglesia Católica, laico, director ejecutivo precisamente del Departamento de Laico de la Conferencia Episcopal Argentina. Se trata del licenciado Daniel Martini, quien a su vez es un ejecutivo de alto nivel de una empresa de energía como es Enel, la empresa nacional de energía eléctrica. Hola Daniel, un gusto grande que nos acompañes acá en Diálogos con Valor y la posibilidad de poder reflexionar sobre un tema tan vital y tan complejo. Bueno, muchas gracias, es un gran gusto estar aquí. Sí, es cierto, yo creo que el periodo que nos toca vivir es un periodo de enorme gracia y de enorme desafío, porque la verdad es que el coexistir con un pontificado como el de Francisco es una gracia histórica de la cual deberemos tener que rendir cuentas, ¿verdad? Porque no solamente es un pontificado verdaderamente revolucionario y renovador, sino que es un pontificado bien argentino que además nos pone a todos nosotros nos interpela de una forma que quizás ningún otro líder podría haberlo hecho. Y respecto de lo que bien has descrito en la Laudato Si, y yo creo en general en el magisterio de Francisco, que tiene en esta etapa como tres grandes hitos, ¿no? Que es, por supuesto,
la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la creación, pero que también tiene dos hitos fundamentales en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, sobre la alegría del Evangelio, que tiene una mirada para los que somos cristianos muy fuerte y muy interpelante, y en la convocatoria que él ha hecho al Año de la Misericordia, que vamos a empezar ahora en el mes de diciembre. Y yo creo que lo que yo pensaba sobre esta etapa nueva que estamos viviendo con el pontificado de Francisco es, en el año 90, la Iglesia se convocaba a una evangelización nueva en los métodos, nueva en el ardor y nueva en la expresión. Y yo creo que casualmente, como todo cambio cultural, porque en definitiva plantearnos eso es plantear un cambio cultural en la Iglesia y para los cristianos, creo que recién ahora, 20 o 25 años después, el pontificado de Francisco está realmente llevándonos a esta realidad nueva, de una mirada nueva del mundo. Que la gracia que tiene, y creo yo, es lo distintivo, es que no es una doctrina o no son exhortaciones que están, digamos, en un punto tan elevado que nos resultan incomprensibles para Doña Rosa, claro, como diríamos, sino que van a lo concreto. A mí, por ejemplo, de Laudato Si, una de las imágenes que más me han impactado es esta frase o este concepto de Francisco respecto que el desierto es una consecuencia y es una repercusión del desierto que está en el espíritu y en el alma del hombre. ¿Es así? Ahora, vos con lo que estás abordando, de alguna manera también estás diciendo algo que también Francisco, ya cuando era el padre Jorge, como lo conocíamos acá en Buenos Aires, privilegiaba, impulsaba, que es la convicción de que los laicos debemos profundizar nuestro accionar e influencia en la Iglesia. Esto no está solamente en manos de los obispos y los presbíteros, sino que acá el laicado tiene que tener un rol fundamental. Vos estás observando que esto está, con el pontificado de Francisco, esto está siendo de alguna manera también potenciado a nivel global. Por supuesto, yo creo que no solamente los laicos somos la gran mayoría de los que hacemos la Iglesia, sino que en esto el pontificado de Francisco, digo, desde aquella famosa frase cuando él llama a los jóvenes a hacer lío, no hay nada más desestructurante que esa imagen. A mí me parece que la riqueza de los signos de Francisco para transformarlos en obra y en acción, esto de hacer lío, el de transformar a la Iglesia en un hospital de campaña, ¿qué más? ¿Cuál es la riqueza de los grandes liderazgos? Los grandes liderazgos nos dan una visión, son capaces de ponernos, y yo cuando hablo del liderazgo de Francisco pienso más allá que en la Iglesia Católica propiamente, creo que es un liderazgo para la humanidad, y me parece que los grandes líderes tienen la capacidad de transmitirnos visiones, y no hay mejor visión de la nueva etapa que este concepto de una Iglesia católica y de una humanidad que se transforma en un hospital de campaña, ¿no? Cuando estamos viendo lo que hoy está pasando con los refugiados, la actitud que él mismo tuvo, profética, en verdad, porque cuando él fue a Lampedusa, la verdad que el tema de los refugiados no tenía esta tragedia del chiquito sirio muerto en una costa turca, sino que todavía estaba en las páginas del medio de los diarios. Sí. Y él proféticamente asumió como el primer gesto de su pontificado el ir a Lampedusa. Yo creo que hoy tenemos que pensar de qué forma cada uno, y me parece que nos están escuchando hoy en la radio, creo que el liderazgo y el pontificado de Francisco nos tiene que interpelar para ver qué cambio yo de nuestra vida, digamos, cómo logro esta ecología humana, cómo logro yo transformarme yo mismo, cómo logro un concepto realmente extraño como podría ser la conversión ecológica, cómo logro yo transformar mi propia vida, mi escala de valores, mi mirada.
fíjate, Norberto, lo siguiente. Nosotros vamos a entrar, y es una reflexión que el otro día hacíamos en comunidad, nosotros vamos a entrar en el año de la misericordia, el año santo de la misericordia, que nos convoca el Papa, ¿no? Entonces, lo primero que tratamos de hacer es, bueno, a ver, ¿cuáles son las tradicionales obras de misericordia a las que nos convoca el Papa y a las que nos convoca la Iglesia desde siempre? Atender dar de comer al hambriento, de beber al sediento, atender al desnudo, en fin, las obras corporales, las espirituales, dar consejo, dar asilo, perdonar. ¿De qué forma las llevamos a cabo? Y uno cuando empieza a mirar dice, bueno, a ver, ¿la tentación cuál es? Bueno, esto se hace, esto lo hacemos, cuántos esfuerzos hay para trabajar con los desnutridos, cuántos esfuerzos hay para dar alimento, para ayudar al carenciado. Ahora, quizás lo que debemos pensar en esta etapa es de qué forma hacemos esto nuevo, con una mirada distinta, con un espíritu novedoso, porque ya el ir a comer, como decía, recuerdas en aquel mensaje famoso, creo que de la colecta de Cáritas, que ya Papa Bergoglio dijo ese mensaje, bueno, a ver, cuando das una limosna, mirás al que... mirás a los ojos los ojos al que lo recibe, le tocas la mano, porque si no, no estás involucrado, ¿no? Es así, y el Santo Padre hace mucho hincapié en todos sus mensajes sobre la pobreza que no se revierte, que hoy lo estamos viendo en situaciones realmente vergonzantes para toda la sociedad. El tema de los indigentes, los marginados, lo que él llama los desechables, o jugando el partido en la banquina. Y es acá donde otra vez la encíclica habla, ¿no? Escuchar el gemido de la hermana tierra también es escuchar el gemido de los abandonados de este mundo, que son tantos, ¿no? Y acá esto combina muy bien con esto que vos mencionabas, que es el año santo de la misericordia, que comienza en diciembre de este año hasta diciembre del año próximo. Y vos encontrás, yendo a nivel mundial, hay realmente una situación muy muy compleja, donde el egoísmo sigue estando presente de manera tremenda, donde lo humano está siendo todavía dejado de lado. Pero yendo a nuestra geografía nacional, ¿encontrás un ámbito propicio, una perspectiva propicia como para que este año de la misericordia también se traslade a nuestra propia realidad y podamos ver a tantos hermanos y hermanas nuestras que sufren? Yo creo que sí, yo creo que el ambiente es propicio. Ahora, creo que la respuesta está en cada uno de quienes nos escuchan, ¿verdad? Porque, otra vez, lo que tenemos que ir a buscar es una transformación de la persona, una transformación interior. Yo creo que la perspectiva para la Argentina es muy optimista. La riqueza humana de Argentina, la riqueza de fe que existe y que subyace en el pueblo argentino a través de tantas y tantas expresiones que lo demuestran, de cómo nuestro pueblo humilde y sencillo tiene una mirada. Yo he tenido la posibilidad de vivir en otros países y en verdad es una riqueza que se nota diferencial. Cuando vos vas a las experiencias de santuarios, a las peregrinaciones, ahora tenemos próxima el gran evento de la peregrinación a Luján, ayer la multitudinaria histórica demostración de fe en Salta de la Virgen y el Señor del Milagro. Yo creo que la riqueza y las posibilidades de Argentina son muchas. Ahora, aquí otra vez, ¿de qué forma vamos a responder cada uno de nosotros? Porque evidentemente que el afán y la búsqueda del Dios dinero y la búsqueda de las ganancias y de maximizar la rentabilidad ha provocado que el sistema capitalista genere un daño, sin duda, sobre lo creado. Ahora, ¿cuál es mi actitud? También es la contraparte. ¿Cuál es mi actitud ante eso? ¿Cuál es mi actitud? Los padres de la iglesia decían, lo que tengo y me sobra, si no se lo doy a quien lo necesita, se lo estoy robando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi actitud vital respecto de la búsqueda de ganancias? ¿Cuál es el lugar que el dinero tiene en mi vida? ¿Cuál es el lugar que el lujo y el gasto superfluo tiene el derroche? Nosotros, tú mencionabas, y aquí se me mezclan
mezclan las vidas. Tú mencionabas mi participación como ejecutivo en una empresa eléctrica. Bueno, una cultura ciertamente del derroche en materia energética que la podemos vivir en nuestro día a día, ¿no? Nosotros crecimos en casas donde nuestros padres nos enseñaban que la luz había que apagarla, la luz había que apagarla, el gas no se derrochaba, la estufa en un ambiente, si no había nadie, se apagaba. Y hoy nos hemos ido criando y creciendo en una cultura donde, bueno, si la luz está prendida no importa, si el gas está prendido y mejor, total, después tarda para calentarse el ambiente, mejor directamente abrir un poquito la ventana, ¿no? Y esta cultura, yo creo que esta es la gran riqueza que tenemos que tomar de Francisco. Esto no está disociado. O sea, los grandes problemas mundiales y mi actitud personal frente al derroche y a malgastar recursos que son caros, que le cuestan a toda la sociedad, no están disociados. Entonces, la interpelación personal otra vez, ¿verdad? Es así. Y desde el punto de vista de la dirigencia, porque en un momento dado, para instrumentar determinados cambios, tenés que referirte a la vida política, A nosotros no nos importa desde el punto de vista partidario, sino nos interesa analizarla desde el punto de vista global. Dos comentarios. El primero, que el Papa Francisco se ha convertido en un líder espiritual, sin duda, del mundo, no solamente de los católicos, pero también se ha convertido en un líder político por encima de la estructura política, sin la menor duda. Eso está, me parece que nadie afortunadamente, el liderazgo político sin partidismo venga de una figura y de un rol de esta naturaleza. El segundo es que a su vez el Papa está interpelando a la dirigencia política acerca de su rol, que es un rol que no puede seguir siendo el de abandonar a los, entre comillas, desechables. La Argentina, generalmente como argentinos inmersos en una lucha por el poder, pero no por el poder de servir, sino por el poder que a veces no tiene destino, esa dirigencia política, vos la observás porque tiene que dinamizar determinados procesos y determinados proyectos. La ves de alguna forma también imbuida de esto de hacer realidad esta conversión ecológica que pasa fundamentalmente por reconocer aquellos que son casi un 30% de la población en situación de pobreza y un alto porcentaje en situación de indigencia, y redescubrir algo que ya se conocía, que en Argentina tenemos desnutrición infantil. Mira, yo creo que abrir un juicio sobre la clase política en general es difícil. Yo creo que la clase política tiene luces y sombras. Me consta la existencia de dirigentes políticos con un enorme patriotismo y con una enorme desinterés en la búsqueda sincera y honesta del bien común. Y me consta también, obviamente, como creo que nos consta a todos, que no en todos los casos es así. Yo creo que hoy es la gran tarea por desarrollar y es el gran esfuerzo por desarrollar. Argentina, los obispos argentinos nos planteaban, y nos queda muy poco tiempo, ¿no? Nos planteaban hace ya algunos años, cuando se convocaba la celebración del Bicentenario, no como un hecho puntual y coyuntural para el año 2010, sino como un proceso para el año 2010 al 2016, y ya estamos ahí en las puertas de llegar a él, al segundo Bicentenario. Nos planteaban la necesidad y el compromiso de una Argentina sin pobres. O sea, para la Argentina tiene que ser un objetivo y una meta concreta del gobierno la erradicación total de la pobreza. Argentina tiene los recursos para hacerlo, y si no lo hace, no es por una maldición bíblica, es simplemente porque los argentinos no hemos sido capaces de concretarlo. Yo creo que, y confío que en estas elecciones, todos los cristianos tengamos una mirada muy crítica y muy a fondo sobre qué vamos a hacer con nuestro voto. Uh-huh. De qué forma, en esta misma mesa, tú lo recuerdas, hace algunas semanas nos encontramos muchas organizaciones impulsando las iniciativas de la red Ser Fiscal,
¿qué vamos a hacer el 25 de octubre? ¿Vamos a comer un asado o vamos a estar cada uno de nosotros comprometidos en la búsqueda de transparencia en el proceso eleccionario, perdiendo, entre comillas, el domingo para ser fiscales o para colaborar con la agrupación partidaria que cada uno quiera hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el desafío es, como cristianos, vienen elecciones, tenemos que tener un ojo muy atento para que con nuestro voto hacer que los políticos caminen en el camino de una eliminación de la pobreza y de los grandes males, del narcotráfico y de la trata de personas. Sí, el tema del narcotráfico es un tema de enorme, muy bien puesto por vos en la mesa. Es evidente que si vos haces una evaluación objetiva de la dirigencia política, rápidamente te tenés que, por lo menos en nuestro caso, nos referimos a Raúl Alfonsín. Alfonsín dijo una cosa pocos años antes de su muerte. La gran deuda de la política es la deuda social. Es decir, la política social ha fracasado. Y esto es importante reconocerlo, sin entrar con el juego de las culpas y este o aquel. Porque no se llega a un 30% de pobreza o un 27% en algunos casos, sin que haya habido razones para llegar a eso, o inacciones para llegar a eso. Es decir, acá la dirigencia política hay que convocarla y hay que demandarle, miren señores, acá hay un problema muy serio, muy grave, donde la política tiene mucho que ver, y a la vez, esto que bien decís vos estás apelando al ciudadano, cosa que, viste que en Argentina todavía creemos que los políticos están en el peldaño superior y la ciudadanía está en el peldaño inferior. Eso es una verdadera vergüenza, es exactamente lo contrario. Totalmente. El ciudadano está en el peldaño superior, si hubiera un peldaño superior, y la política, en todo caso, está como instrumentadora de esa decisión ciudadana. De habitantes a ciudadanos, ¿no? ¿No es cierto? Obispo, ¿no? El paso que hay que dar. Ese juego tan importante del ciudadano, que como bien decís vos, es responsable, es demandante y asume su compromiso, no solamente se queja, sino que propone, ¿no? Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con el licenciado Daniel Martini. Deplay, porque no quiero que vayamos a terminar el programa y no hablemos del Deplay, porque de alguna forma queremos que la gente conozca un poco más. Nosotros tenemos una relación histórica con el Deplay, pero ¿podés explicar brevemente de qué se trata? Mira, el Deplay es las siglas del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina. Los obispos en la Argentina se dan una organización donde a través de distintas comisiones tratan de ayudarse en el trabajo, fundamentalmente de tener visiones distintas, visiones en algunos casos profesionales, en otros casos comunitarias, así como hay una comisión de medios de comunicación, como hay una comisión de laicos y familia. Dentro de esta comisión de laicos y familia, nuestro departamento, el departamento de laicos, busca precisamente, yo diría que tiene dos objetivos. Por un lado, acercar a la comunión con la Conferencia Episcopal a todas las organizaciones y movimientos laicales en la Iglesia, que gracias a Dios, desde la primavera del concilio son muchísimos, y de los, te digo, yo mismo, con muchos años de dirigencia en la vida de la Iglesia, me sorprendo a veces con los carismas y los movimientos que no conocía y que no tenía idea que existían, que gracias a Dios existen, y que la tarea del Deplay es acercarlos a la comunión con los obispos, y desde esa comunión, poder acompañarlos, asesorarlos, poder que nos escuchen, ¿verdad? Pero sobre todo impulsar también que estas estructuras se repliquen en todo el país, porque el gran desafío, ya lo decía el cardenal Piroño, ¿no? El gran desafío de la Iglesia es la comunión eclesial. Entonces, a nivel de las diócesis también es muy importante que haya laicos que estén junto al obispo pensando la pastoral, no el carisma tal o cual, no la realidad particular, sino toda el amplio horizonte de las necesidades pastorales de una diócesis, de una iglesia local. Entonces, yo te diría, comunión de movimientos y asociaciones, acercamiento a los obispos, promoción de estas estructuras en el país y puertas abiertas. Otra de las cosas de Francisco, ¿no? Diálogo con el mundo, esto que estamos haciendo nosotros y desde hace tantos años
con todas las organizaciones de la sociedad civil y también a nivel ecuménico, el estar cerca de otros para las puertas abiertas del laicado y de la Iglesia, para que se respire mucho mejor un ambiente de diálogo y de construcción conjunta del diálogo, de construcción conjunta de la sociedad, que nosotros, digamos, nuestro brazo extendido es la estructura del diálogo ciudadano, claro, donde estamos juntos en la misma mesa, y que es un foro de una enorme cantidad de organizaciones de la sociedad civil que trata de, casualmente, impulsar iniciativas siempre orientadas al bien común, lo que se ha hecho con la red Ser Fiscal, un compromiso que ahora hemos trabajado entre todas las organizaciones con el Estado del Derecho, que ojalá los candidatos de los partidos políticos de las próximas elecciones avalen y por supuesto después ojalá impulsen una vez que estén en el gobierno. Así que yo te diría que ese es un breve resumen de nuestra realidad como de Play. Está muy bien. Hay una frase de Francisco que me parece que nos tiene que quedar a todos grabada, que la dijo en varias oportunidades. Una de ellas fue en la Jornada Mundial de Juventud en Brasil. Esta fue una cuestión realmente maravillosa, en Aparecida, que no nos roben la esperanza. Cuando hablaba que no le roben la esperanza. Me parece que este es un gran desafío que nosotros tenemos que impulsar, aquellos que estamos, en el caso de la Asociación Cristiana de Jóvenes, una entidad laica no vinculada estructuralmente a ninguna iglesia, pero con una clara identidad desde el punto de vista de los valores del Evangelio, impulsar esto porque tiene un significado enorme. Porque sin esperanza no hay vida, ¿no? No, es el cartel de entrada al infierno en la Divina Comedia, ¿no? Abandonen aquí toda esperanza. O exactamente. Sea, es la muerte. El no tener esperanza es la muerte, y la convocatoria de Francisco a tener esperanza como la tan elemental a tener alegría, ¿no? O sea, es el sentimiento, es el primero de los sentimientos del Espíritu Santo, ¿no? La alegría, lo primero que nos hace reconocer al buen espíritu, como diría Ignacio Loyola. Y fíjate vos que ese Espíritu Santo se manifestó con tanta claridad cuando el Papa Francisco fue nombrado. Aquello que lo conocimos a Francisco, su manera, su rostro serio, su rostro generalmente es otra persona, reflexivo, cuando sale al balcón, ¿te acordás? Al balcón, ahí en la plaza de San Pedro, y lo viste sonriendo, es evidente que si había una necesidad de una muestra concreta del Espíritu Santo presente, es increíble la transformación de Bergoglio en el Santo Padre Francisco, es increíble, ¿no? Realmente, una obra del Espíritu Santo, una sin obra duda. Del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo combinás, ya en las postrimerías de esta entrevista que se pasó demasiado rápido, cómo combinás tu vocación desde como laico de la Iglesia con tu labor profesional? ¿Cómo va eso? Bueno, no disociar fe y vida es fundamental. Yo te diría con esfuerzo en cuanto a la asignación de tiempos, que es lo único complicado de tener una vida ejecutiva activa y el servicio en la Iglesia, pero yo te diría que he crecido con eso. Digamos, para mí es desde la época en que como joven iba a mi parroquia para ser delegado y al mismo tiempo estaba en la facultad, y yo creo que uno ha ido creciendo con esto de considerar inescindible la vida profesional, personal, familiar, ¿no? La realidad también que uno tiene que atender en la familia. Yo estoy casado, tengo 5 hijos, o sea que tengo también la demanda en el hogar. Esto he ido creciendo combinándolo con el servicio siempre presente en la vida de la Iglesia. Y te lo preguntaba especialmente para que significase una especie de estímulo para quienes nos están escuchando, en el sentido de que se puede hacer más de una cosa a la vez, que ser un buen profesional no es suficiente muchas veces, sino que hay que tener de alguna manera una mirada sobre la comunidad, porque realmente somos nosotros, en la medida que somos capaces de saber que nos reconocemos en los otros. Por supuesto. Y ese es el punto central. Así el sentido social. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Norberto, para mí ha sido un gran gusto. Y para nosotros también. Y bueno, nos seguiremos viendo. Seguiremos trabajando juntos por el bien común. Por supuesto.
Ha sido Daniel Martín, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre. Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.